Bien, hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí, transmitiendo en vivo. Esto es Café Literario, mi nombre es Adriana y estamos transmitiendo, por supuesto, desde la página de Facebook del Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Nuevamente acá para pasar un ratito, un cafecito de 25, 20 minutos, donde, bueno, compartimos sobre algunos libros, sobre algunas novedades que nos están llegando a nuestra biblioteca, sobre libros viejos, libros nuevos, artículos. Bueno, está abierto a todo lo que vaya surgiendo y un poco el itinerario se va armando gracias a los aportes de ustedes. El miércoles pasado estuvimos hablando de Cuando digo Magdalena, la divertidísima y también impactante novela de Alicia Steinberg. Hola Estela, ¿cómo estás? Bueno, en nombre tuyo saludo a todas las personas que siempre nos acompañan, ya sea en este momento en vivo o después en diferido, pero sabemos que están ahí y sabemos también que lo comparten este material, que lo reenvían. Después la gente me cuenta, me dicen, sí, mi prima que está allá en Brasil, lo escucho. Bueno, está buenísimo, esa es un poco la idea, que el material circule, que lo compartan si les gusta, por supuesto. Y hoy, si bien yo tenía pensado seguir un poquito más leyendo a nuestra escritora, una de las favoritas que tenemos, que es Alicia Steinberg, estas cosas, ¿no?, que va armando la biblioteca, que va pasando en la biblioteca, que se acercan personas a traernos algunos libros. Se empezó a armar como un movimiento interesante, donde los libros empezaron a circular. Las mismas personas que se llevaron en préstamo de nuestra biblioteca algunos libros han traído otros, un poco como para reafirmar esta idea que si donás un libro es lo más probable que te va a llegar un libro a vos también. A veces, por supuesto, los libros encierran otros valores más allá del libro en sí. Si te lo regaló alguien que para vos te recuerda a esa persona, y que entonces hay motivos para que querramos conservar libros, pero también es cierto que a veces nos quedamos aferrados ahí y tenemos otras posibilidades de homenaje y de recuerdo, y tal vez ese libro que vos no vas a volver a leer, o tal vez sí, lo volvés a leer y ahí está buenísimo, pero reactivalo, ¿no? Y la mejor manera de reactivarlo es a veces releyéndolo, a veces dedicárselo a alguien, recomendárselo a alguien. Y la vez pasada, ya no me acuerdo si esta semana lo que pasó, lo cierto es que otra concurrente, Débora, acercó varios libros para donar a nuestra biblioteca y trajo, entre ellos, yo elegí trajo muchísimos, novelas de todo tipo, novelas románticas, novelas históricas, y yo encontré esta joyita, que es Adolfo Bioy Casares, una edición de 1970 y tantos, ya les digo. Incluso está el sello, me encanta esto, la librería, ¿sí? La librería es Librería Yanri, Valentina Alsina 2354 Lanús. La editorial es MC, Novelistas Contemporáneos, Novelas, Cuentos y Relatos, que publicaba al mismo autor en La Invención del Morel, en El Sueño de los Héroes, Diario de la Guerra del Cerdo, Historias de Amor, Historias Fantásticas. Publica MC en 1973, ¿sí? Recién lo pegué un poquito ahí con cinta adhesiva para que no se desarme. Buenísimo. Y más allá del valor que puede tener como objeto un libro, que bueno, ahí están los especialistas en la materia, y hay muchos y muy buenos en nuestro país. Más allá de eso, me parece interesante también rescatar un título que tal vez no es tan conocido o no hubiese sido tan conocido, porque algunos sé que lo conocen, porque fue llevado al cine, ¿sí? Dormir al Sol
fue llevado al cine en el 2012 bajo la dirección de Alejandro Chomsky, y el protagonista, que en la novela y en la película también, el protagonista se llama Lucio Bordenave, protagonizado por Luis Franchini, ¿sí? Así que a quienes sé que muchas veces les da fiaca a lo mejor buscar el libro, bueno, ¿por qué no entrar a esa historia a través del cine? Y muchas veces pasa esto de hacer el camino inverso, ¿no? A veces se cree que uno necesariamente tiene que haber leído primero y después ir a la película, y a veces la película hace que después te intereses por el libro. No son mejor ni peor, son lenguajes distintos, ¿sí? Entonces, por supuesto, desde este espacio, es un taller literario, siempre vamos a terminar recomendándote que vayas al libro. Pero la película es muy interesante también y quizás esté en YouTube en forma gratuita, no lo sé, no me puse a buscarla, pero la quiero volver a ver, hace muchísimo, creo que la vi cuando se estrenó, así que aprovecho para yo también con esta recomendación recordarme yo que la tengo que buscar. Sé que muchas y muchos de ustedes son rastreadores y muchos talleres, y de verdad lo digo, surgen en base a recomendaciones que ustedes mismos me dan. También quiero aprovechar para saludar a Cora y para saludar a Edith, y en nombre también de Estela, de Cora y de Edith, saludar a todos los que después de alguna manera se enganchan con este espacio. Dormir al sol, entonces, fue llevada al cine en el 2012, pero ve la luz en 1973. Podemos decir que, una vez más, Bioy Casares en este libro va a plantear algo que está muy ahí, que después dio nombre al realismo fantástico, un género por demás interesante y que él manejaba muy bien. Y uno podría decir, bueno, así rápidamente, sin entrar a profundizar mucho, pero ¿qué es el realismo fantástico? Bueno, ese que también lo tenemos en Cortázar, ¿sí? Un gran exponente del realismo fantástico. ¿Qué es? Ubicar cuestiones, como bien lo dice la palabra, fantásticas, ¿no? Donde hay elementos que no pueden ser explicados, digamos, con una lógica racional, ordinaria y común, sino que son hechos que vienen a irrumpir en la cotidianidad, ¿no? Hechos que muchas veces son inexplicables o que se explican a través de, bueno, como en el caso de la ciencia ficción, donde ya hay una explicación científica, pero de hechos o sobrenaturales, donde hay que acudir a otras formas de pensamiento para encontrar una comprensión de esos hechos. Y por otro lado, el realismo, ubicar esos hechos en lugares cotidianos, en lugares que podemos reconocer. Acá Lucio Bordenave es el protagonista, estoy leyendo la reseña, es un empleado de banco, dejado cesante, ahora relojero, que lleva una apacible existencia en su casa del barrio porteño de Villa Urquiza. Repentinamente, y quizá sin causas demasiado precisas o justificadas, su mujer Diana, la señora, entre comillas, es internada en un inquietante instituto frenopático. A partir de aquí, la vida del rutinario y convencional relojero se ve envuelta en una inverosímil y apenas creíble serie de peripecias. La intrusión de su cuñada, las entrevistas que mantiene con el envolvente doctor Roger Samaniego, director del instituto, la aparición de una perla sugestivamente llamada también Diana, como su esposa, la progresiva conciencia de que en torno de él se producen extraños trasvasamientos y mutaciones de almas y de cuerpos. Dos rasgos
deben destacarse en Dormir al Sol. Ahora les voy a contar por qué. Dormir al Sol, el humor inseparable en la descripción de los personajes, constante en las conversaciones y alternativas que ellos protagonizan, y la tantas veces probada capacidad imaginativa del autor para crear situaciones que penetran en el terreno de la más alta y alucinante fantasía. Había una pila de libros y por algo yo elegí esto, ¿no? Esto también es interesante y lo recomiendo como un ejercicio. A ver, ahí vi que se movió un poquito el chat. Ah, sí, mirá, apareció Adri. Hola a todas y a vos, Adriana, les invito Calla, les mando un abrazo, siempre interesante. Y Marta, buenas tardes. Marta que está ahí también, siempre, bueno, qué bueno, chicas, que están ahí este 21 de enero del 2026. Estamos ahí firmes, compartiendo estos ratitos que bueno, son muy gratos para mí y sé que ustedes también. Fíjense la tapa acá, ¿no? Que hace alusión a los relojes. Este hombre que, bueno, es dejado cesante en su trabajo, esta idea del empleado de banco, que era muy en esa época, ¿no? Cuando sale el libro en los 70s, era como un lugar común, ya diría, que este personaje de este hombre gris, que muchas veces se asociaba, bueno, al que trabajaba en una compañía de seguros o trabajaba en un banco. Hoy eso ya quedó como en extinción, esos personajes. Sería interesante también hacerse la pregunta de hoy, ¿dónde colocaríamos a ese personaje gris, alguien que tiene un trabajo rutinario, ¿no? Hoy no sé si un empleado de banco representa lo que tantos, ¿no?, construían para, digamos, en la construcción del personaje, como para pintarlo a alguien rutinario, ¿no?, que su vida era absolutamente predecible y que de repente, ¿no?, casi siempre también en el género al que nos estamos refiriendo, en ese realismo fantástico, de repente aparece algo, ese giro dramático, que hace que esa vida gris, predecible, pero también podemos decir tranquila, ¿por qué no? Uno podría decir una vida predecible, ¿es siempre una vida aburrida? Bueno, ahí también hay un punto, pero bueno, lo cierto es que ya es un clásico del género, que el protagonista sea alguien, o la protagonista, pero había más protagonistas en este sentido, y hablaremos en otro momento de esas cuestiones, por qué. Pero lo cierto es que esos trabajos rutinarios, que ya también con anterioridad lo planteaba un Kafka, ¿no? Ese empleado de correos, el empleado estatal, ¿no? Esta cosa de la repetición y del tiempo, ¿no? Del tiempo que se repite a sí mismo hasta que aparece un hecho disruptivo y donde, bueno, nosotros lectores y lectoras, ahí es cuando, ¿no?, nos atrapa el libro, cuando está tan bien escrito como este caso, Dormir al Sol. Les decía que también algo que no me di cuenta a priori, cuando vi entre los libros que estaba dije, bueno, siguiendo las recomendaciones, que dijimos que bueno, que nos íbamos a tomar los miércoles de enero para comentar algunos libros y recomendar, que están ingresando a la biblioteca, porque la verdad que hay mucho movimiento en la biblioteca. Y decía que lo até, lo anudé, lo linkeé, como más te guste decirlo, con algunos aspectos de Alicia Steinberg que estuvimos viendo el miércoles pasado con Cuando digo Magdalena. Algo que quería comentar primero, me olvidé de decirlo la vez pasada, vamos a volver igual, porque yo medio que había dicho, después vamos a seguir leyendo, no vamos a seguir en la última página que dejamos, siempre insisto que no es el objetivo, sería el formato para leer un libro, lo dejaría grabado, no, podría ser, pero no es esta la idea en este momento, sino que es incentivar a que busques también en tu biblioteca, en la biblioteca de tus amigos, ¿sí?, en una biblioteca pública, en una biblioteca digital, ¿sí?,
Ahí me encantan las reflexiones y los aportes de Marta. Dice, San Tomé de la Tregua, qué lindo, tenía un trajo gris hasta... Y no veo más, Marta, no puedo ver más. Pulso, pero el celular se me revela, tengo miedo que se me corte, pero después lo leemos completo. Entonces, ¿qué veo yo? Que hay un punto, y esto lo que decía es un muy buen ejercicio que ustedes lo hagan con su biblioteca, incluso el azar, ¿no? Muchas veces es el azar lo que hace que las cosas en principio se junten y que después intentemos encontrar puntos de conexión. Por supuesto hay un punto donde puede tener o no, no siempre se da esto, tampoco es cuestión de forzar el punto de conexión. Pero por ejemplo, yo encontré que tanto Bioy Casares como Alicia Steinberg, lo más obvio, son argentinos, fueron argentinos, ¿sí? Si bien podemos decir contemporáneos porque compartieron una época, son otra generación, claramente. Lo dejé con puntos suspensivos, me aclara acá Marta, hasta que apareció Laura Avellaneda y El amor maduro, qué lindo. Hermoso, me dio ganas de volver a la tregua. Bueno, esto también, ¿no? Es un trabajo interesante también de que cada uno busque en su archivo personal, su archivo literario, su archivo cinéfilo, y esto, ¿no? Bueno, tomar 2 libros de la biblioteca, cualquiera. A veces es interesante cuando llega así porque en la tuya se supone... La mía es bastante caótica, les voy a decir. En un momento intenté cierto orden, pero después tuve que más adaptarme a los estantes que tengo en mi casa. Entonces hay libros que no entran cuando son ediciones más altas. Entonces ya no es que ni por autor, ni por género, están ahí. En algún momento, cuando pueda... me dedicaré a hacer un reordenamiento de la biblioteca y también permanentemente saco libros y otros entran. También es cierto que una parte se lee en papel, otra parte no, entonces bueno, la lectura se va diversificando en formatos y también circulan, ¿no? Y en este taller, ¿no? También se genera esto de que circulen. Entonces, lo primero, la nacionalidad. Lo segundo que encontré es que ambos libros, más allá de los escritores, de Steinberg y Bioy Casares, ambos libros, tanto Cuando digo Magdalena como Dormir al Sol, aparece muy fuerte el tema de la identidad, por distintas razones y abordadas de distintas formas, muy distintas, pero aparece el tema de la identidad. En el caso de Cuando digo Magdalena, a través de la memoria, esta pareja, donde yendo a un hecho, que es esta visita a la estancia Las Lilas, que habíamos empezado a compartir el miércoles pasado, y después la idea es recuperar ese recuerdo y cómo se van agregando otras cuestiones. Y aparece la identidad. Y algo que me había olvidado de mencionar, algo muy importante que ahora lo traigo, que ¿por qué se llama así el libro? Cuando digo Magdalena hace una alusión literaria. Es lo que llamamos cuando el autor o la autora lo que hace es una cita pero metatextual, está hablando de otro texto, está hablando de un texto de Proust, En busca del tiempo perdido, donde hay un personaje que cuando muerden a Magdalena, ¿sí? No sé cómo llamarlo, esa pastelería, como si yo te dijera una factura, o el sabor de esa confitura, de esa pastelería, es lo que estimula la evocación. Y como justamente Steinberg ahí plantea en toda la novela, ¿qué plantea? La memoria. La memoria un caleidoscopio, la memoria fragmentada, el temor a la pérdida de la memoria y la identidad y la memoria, ¿no? Están ahí, que son inseparables. Y acá, en Dormir al Sol,
aparece el tiempo, ¿no? No es casual que Bioy Casares elija que el oficio es el de relojero, ¿sí? No es casual, ¿sí? Después de trabajar en un banco, se va a encargar de reparar, ¿no?, aquellas máquinas que nos indican a los humanos el paso del tiempo, ¿no? Y el paso del tiempo ligado a la memoria, ligado al pasado, a la evocación. Fíjense cuántos puntos en común hay, aunque son libros completamente distintos. Hay elementos en ambos de también ese humor, un humor ácido, un humor que requiere de cierto entrenamiento, donde hay guiños a un lector que tiene un entrenamiento en la lectura, ¿sí? Eso también me parece interesante mencionar. Está escrito en primera persona, vuelvo ahora a Bioy Casares, y eso lo que le da es una gran cercanía y como de alguna manera, si bien no lo es, hay dos recursos, digamos, muy conocidos. Uno es el del diario, ¿no?, de que el personaje va de alguna manera compartiendo su cotidianeidad, pero el diario tiene que constar que hay una fecha, que hay un año o un lugar, ¿sí? Pero bueno, está lo cronológico, como el nombre lo indica, ¿no?, diario. Pero también lo que se puede llamar, en este caso tampoco es exactamente una novela de género epistolar, que es, ¿no?, cuando se construye una ficción, pero se la presenta al lector en forma de carta, correspondencia, ¿sí? Es el formato epistolar. En este caso tampoco es así, pero de alguna manera sí, porque lo que plantea ya arranca en primera persona y dice: con esta van 3 veces que le escribo. Por si no me dejan concluir, puse la primera esquelita en un sitio que yo sé. El día de mañana, si quiero, puedo recogerla. Es tan corta y la escribí con tanto apuro que ni yo mismo la entiendo. La segunda, que no es mucho mejor, se la mandé con una mensajera de nombre Paula. Como usted no dio señales de vida, no voy a insistir con más cartas inútiles, que a lo mejor lo ponen en contra. Atención, digo, ¿no? Presten atención acá, qué interesante cómo va atrapando el texto. Voy a contarle mi historia desde el principio. ¿Cómo? ¿No? Le habla a ese lector. En realidad no es al lector al que le está hablando, sino es a un amigo, ¿no? No es a nosotros a quien nos habla, pero sí está ese juego, ¿no? Voy a contarle mi historia desde el principio y trataré de ser claro, porque necesito que usted me entienda y me crea. La falta de tranquilidad es la causa de las tachaduras. A cada rato me levanto y arrimo la oreja a la puerta. A lo mejor usted se pregunta, ¿por qué Bordenave no manda su cartapacio a un abogado? Cartapacio, perdón. ¿Sí? Bordenave, reitero, es el apellido del personaje. El personaje se llama Lucio Bordenave. Al doctor Rivaroli yo lo traté una sola vez, pero al gordo Picardo, a quien se lo digo, lo conozco de siempre. No me parece de fiar un abogado que para levantar quinielas y redoblonas tiene de personero al gordo. O a lo mejor usted se pregunta, ¿por qué me manda a mí el cartapacio? Si alega que no somos amigos, le doy la razón, pero también le ruego que se ponga en mi lugar, por favor, y que me diga a quién podría mandarlo. Después de repasar mentalmente a los amigos, descartado al Dini, porque el reumatismo lo entumece, elegí al que nunca lo fue. La vieja Ceferina pontifica: los que vivimos en un pasaje tenemos la casa en una casa más grande. Con eso quiere decir que todos nos conocemos. A lo mejor ni se acuerda de cómo empezó el altercado.
El pavimento que llegó en el 51 o en el 52, se está refiriendo a los años, haga de cuenta que volteó un cerco y que abrió nuestro pasaje a la gente de afuera. Es notable cómo tardamos en convencernos del cambio. Usted mismo, un domingo, a la oración, con la mayor tranquilidad, festejaba las monerías que hacía en bicicleta como si estuviera en el patio de su casa, la hija del almacenero, y se enojó conmigo porque le grité a la criatura. No lo culpo si fue más rápido en enojarse y en insultar que en ver el automóvil que por poco la atropella. Yo me quedé mirándolo como un sonso, a la espera de una explicación. Quizás a usted le faltó ánimo para atajarme y explicar, o quizá pensó que lo más razonable para nosotros fuera resignarnos a una desavenencia tantas veces renovada que ya se confundía con el destino. Porque en realidad la cuestión por la hija del almacenero no fue la primera. Llovió sobre mojado. Y yo sé que ahí les dejo con la intriga, y bueno, y yo no puedo prometer que voy a continuar porque ya les digo, no es la idea leer libros en vivo con una señal que muchas veces puede ser inestable, pero sí, bueno, sembrar ahí la semillita para quien tenga ganas, quien pueda. A veces cuando podemos facilitar los libros en formato digital, lo hacemos, y otras veces, bueno, esto, ¿no? Tal vez este libro lo tenés en tu biblioteca en este momento y ya ni te acordabas. O tal vez tenés un amigo o una amiga que lo tiene en su biblioteca y lo podés leer conmigo, lo compartimos. Yo lo estoy leyendo, no lo había leído con anterioridad. Tuve una época de leer mucho Bioy Casares, pero no este libro. Así que, bueno, la invitación es esta, que nos sigamos contagiando las ganas de leer y las ganas de hablar de libros, que también es interesante. Nuevamente, agradecerles por la perseverancia ahí en sumarse, por el interés también, porque me imagino que les resulta interesante, me lo hacen saber también. Así que bueno, con algunos tengo un contacto más directo, otros sé que lo ven, aunque no me digan nada, pero yo me entero después por ahí. Y bueno, y la idea más que nada es esto, compartir una pasión, compartir algo que nos une, y que es este amor por los libros y por la literatura. Nos volvemos a encontrar el viernes en el taller literario presencial, 10 en punto de la mañana, y aquí 4:30 de la tarde, hora Buenos Aires. Gracias nuevamente y nos estamos viendo y escuchando. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.